Hoy en día los países del mundo han llegado a un consenso de proteger el medio ambiente y buscar un desarrollo sostenible. Del mismo modo, en la conferencia del cambio climático que se celebra en diciembre, siguen las negociaciones sobre cómo afrontar el cambio climático. ¿Cuáles son los retos de la conferencia de este año y cuáles son las responsabilidades que deben asumir los países desarrollados y los países en vías de desarrollo respectivamente? Para ampliar estos temas, hoy en el estudio de Enfoque tenemos como invitados a Zhang Yuanpei, periodista experto. Bienvenido. Un gusto, gracias. Muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos sobre el cambio climático, ¿cuáles son las ideas que se les vienen a la cabeza? ¿Y creen que estos cambios climáticos o la contaminación del aire pueden afectar a nuestra vida diaria? Sí, para muchos chinos, creo que especialmente los que viven en las grandes ciudades, como en esta ciudad Pekín, cuando se habla del cambio climático, se nos viene a la cabeza primero, creo que sin duda alguna, es la contaminación del aire. Recuerdo hace 3 años, la contaminación de aire, o digamos el smog, una niebla contaminante, nos afectaba mucho, especialmente en la vida cotidiana. Yo recuerdo que cuando las autoridades locales emitieron una alerta roja o una alerta de otras categorías muy graves, todo el mundo se pusieron máscaras, y también nos preocupamos mucho por la salud, por las enfermedades de pulmón, y también creo que los padres se preocupan mucho la salud de los niños. Entonces, en las escuelas, en estos momentos, suspendieron las clases en caso de la contaminación de aire. Entonces, en aquel entonces, muchos padres e incluso pensaban enviar a sus niños al extranjero para vivir o para estudiar, para evitar la contaminación de aire. Creo que en aquel entonces, o hace 3 o 4 años, la contaminación o el cambio climático afectaba directamente a la vida cotidiana. Pero sí, estos años ya se ha mejorado mucho esta situación. Sí, me acuerdo de que en aquellos años lo único que podíamos esperar es el viento, es que parecíamos como esclavos del viento, Sí, pero ahora está mucho mejor. Yo también he sido testigo del cambio y de la mejora del aire en Beijing, por ejemplo, y como bien apuntaba el profesor Chang, en las grandes ciudades se siente mucho los efectos de la contaminación en caso de que la haya, porque precisamente en las ciudades son uno de los principales contaminantes por el tráfico de los coches, las fábricas que a veces están cerca de las zonas urbanas, pero no solamente en las ciudades, también en las zonas rurales, las poblaciones que son muy dependientes de la agricultura están notando también este cambio climático, sobre todo en países donde cada vez hay más sequías, inundaciones, catástrofes naturales. El aumento de la temperatura del planeta también influye en la capacidad productiva de las personas. En lugares donde de repente está haciendo mucho más calor, es mucho más difícil trabajar y sacar adelante, pues por ejemplo, las cosechas. Yo creo que a efectos globales, el cambio climático, que de hecho ahora se habla de crisis climática ya. Digamos que el cambio climático fue un origen, pero ahora por la intensidad, la magnitud y la velocidad de los cambios ya se habla de una crisis. Y es una crisis que parece que es irreversible, según se apunta en ciertos organismos, y lo que tenemos que hacer es intentar mitigarla y adaptarnos a ella, ¿no? Y esto se nota, pues como decimos, en el aumento de la temperatura de la Tierra, en el deshielo de los polos, que hace que pueda crecer el nivel del mar, que aumente el nivel del mar, con todas las consecuencias que eso tiene. Como decíamos, catástrofes naturales que afectan a la agricultura, que afectan a los presupuestos también de los países desarrollados, y luego la contaminación atmosférica que afecta a la salud de las personas. No solamente la contaminación atmosférica, también los malos hábitos que tenemos, por ejemplo, con la alimentación poco sostenible, muy dependiente de proteína animal, que también es una fuente de contaminación. Y luego todo esto, a su vez, influye en los ecosistemas, en la biodiversidad. Muchas especies de plantas, de animales, también se están viendo afectadas. Se habla, por ejemplo, de las abejas, que pueden desaparecer.
todos hemos visto las imágenes de los osos polares sufriendo calamidades en sus hábitats naturales. Entonces, evidentemente, todos podemos ser testigos de los cambios, de cómo afecta esto a las personas, a la economía de los países y cómo además genera una brecha entre países ricos y países pobres, que luego podemos hablar más de ello, pero hay muchas consecuencias. Así es, por lo que han comentado es que el cambio climático no solamente afecta a la salud de los seres humanos, sino también puede causar pérdidas enormes económicas. Entonces, no sé cómo ve este punto, profe Chang. Como nuestro colega ha dicho, el aumento de las temperaturas global también va como causar el derretimiento de los glaciares en los dos polos. Según un estudio, las zonas costeras, creo que en el mundo ahora habitan más o menos 120 millones de personas. Entonces, estas personas se ven obligados a abandonar sus hogares, se trasladan a otros lugares por el aumento de nivel del mar, por el agua creciente, por el aumento de las temperaturas. Creo que esto también es un efecto muy negativo para todo el mundo, y esto necesita más recursos para trasladarse estas personas, para buscar otros lugares para sus hogares y también unas inversiones directas o indirectas para estas personas. Y otra parte, creo que el cambio climático o la contaminación de aire o de otros recursos también afecta una economía de un país, digamos, porque la contaminación puede hacer un perjuicio a una imagen de un país o una ciudad. O sea, para unos países, si quiere como tener más como turistas extranjeros o turistas nacionales, si esta ciudad o este país tiene una contaminación muy grave, la gente no quiere visitar esta ciudad. Entonces, también es una pérdida económica, ¿no? Para estas industrias, especialmente para el turismo. Sí, hay algunos países que se empeñan en querer proteger sus intereses económicos nacionales, ignorando un poco las consecuencias que para la economía tiene el cambio climático. Pero si nos vamos a los datos, cada vez hay más estudios que atestiguan que el cambio climático tiene consecuencias directas para la economía. El Banco Mundial mismamente advierte que si no hacemos nada, para el 2030 puede haber 100 millones más de personas pobres en el mundo. Es decir, tenemos que pensar de forma global, no solamente de acuerdo al crecimiento económico de nuestro país o de nuestra zona, ¿no? Y como apuntaba el profesor Chang, va a haber consecuencias directas, como la adaptabilidad de las zonas costeras, con todo ese coste que tiene. Se habla ya de desplazados climáticos, que son casi como los refugiados que hay cuando hay un conflicto bélico. Pues ahora, por el crecimiento del nivel del mar, va a haber personas que tengan que desplazarse al interior. Va a haber países que puedan desaparecer, incluso estos países insulares como Tuvalu, que ya están amenazados. Luego, como decíamos, la influencia que va a tener en la capacidad productiva de algunos países, en la agricultura, pérdida de cosechas, catástrofes naturales como los incendios forestales, inundaciones, huracanes. Todo eso tiene un coste para los países. También, si perdemos cosechas, eso va a hacer que los alimentos básicos sean más escasos. Incluso puede haber conflictos bélicos en el futuro por recursos limitados, por ejemplo, el agua. Imaginaos que el agua de repente se convierte en un bien escaso y se producen guerras por el agua. Subida del precio de los alimentos básicos, del pan. En España siempre decimos que cuando pasa algo malo, sube el pan, ¿no? Cuando alguien dice algo negativo sobre la economía, sube el pan. Es un medidor de la salud de la economía de las personas. Tienes razón. Y luego, como decíamos, la salud de las propias personas tiene un impacto en la economía, porque reduce la capacidad de producción, tiene un gasto público en salud. Es decir, hay muchas consecuencias de carácter económico. Pero la buena noticia es que también existe una esperanza, porque esta adaptación y estos ajustes a la crisis climática pueden ser una oportunidad de oro, como ya se la define, para realizar una transición energética, un cambio del modelo económico de cada país y caminar hacia una economía más verde, hacia una economía sostenible, que puede tener también muchos beneficios para la economía, desde la descarbonización,
y el uso de fuentes de energía limpias, renovables, desde la forma en la que creamos los núcleos urbanos, las ciudades inteligentes, más coordinadas, desde la forma en la que protegemos los recursos hídricos, los mares, los océanos, los ríos, incluso la economía circular e industrial, ¿no? Cómo aprovechamos los desechos para reciclar y generar nuevas fuentes de riqueza. Es decir, como se suele decir, una crisis también provoca unas oportunidades, y yo creo que tenemos que intentar aprovechar la gran oportunidad que es tomar cartas en el asunto lo antes posible y convertir este problema en una oportunidad para el crecimiento económico. Así es, y China, como la segunda economía del mundo, en los últimos años está haciendo mucho esfuerzo para participar activamente en la gobernanza climática mundial. Entonces, ¿cuáles creen que son los logros que hemos conseguido en los últimos años, profe Zhang? Voy a tomar dos ejemplos. El primero, como en la agricultura, porque China ha hecho muchos esfuerzos por la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Digamos que en China cultivamos mucho el arroz. Las plantas de arroz, porque es una de las fuentes principales de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, durante las 5 décadas, China adopta un enfoque, o sea, para reducir las emisiones en este aspecto agrícola. Entonces adoptamos muchas variedades de alto rendimiento y también la innovación de los sistemas de irrigación. O sea, con las medidas reducimos mucho la contaminación de aire por las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de los arroces de las plantas. Y también aumentamos mucho el rendimiento de los arroces, así como para alimentar la población tan enorme de China, pero al mismo tiempo protegemos el medio ambiente. Por otra parte, creo que el gobierno chino, las autoridades prestan también mucha importancia, mucha atención a las tecnologías nuevas. O sea, ahora China impulsa mucho el desarrollo vigorosamente los vehículos de las fuentes de nuevas energías, fuentes de limpias energías. Entonces, como ahora, digamos, en las calles de las grandes ciudades, como en Pekín, vemos muchos vehículos que circulan en las calles, son de fuentes limpias. Eléctrico. Sí, eléctrico o mixto. Híbridos, sí. Sí, híbridos. Entonces, y también ya publican muchas medidas favorables a la fabricación, a la venta, al uso de estos vehículos, porque tienen que construir muchas estaciones para los vehículos eléctricos para como recargar estos vehículos. Creo que estas medidas nos puede reducir la emisión de estos gases, y también es una medida para que la gente tenga una conciencia de que tenemos que proteger el medio ambiente conjuntamente, no solamente como personajes muy importantes, sino la gente común y corriente. Tenemos las responsabilidades de proteger el medio ambiente, porque es unas medidas no solamente para impulsar a la economía, para proteger el medio ambiente, también son las medidas a largo plazo. Sí, para mejorar la calidad de vida de las personas, al fin y al cabo, ¿no? Sí. China continuará sus esfuerzos en su lucha contra el cambio climático y para ello planea introducir más medidas para fortalecer el ahorro de energía y la reducción de emisiones contaminantes, según el primer ministro chino Li Keqiang. A lo largo de estos años, la intensidad de emisiones de dióxido de carbono de China se ha reducido, mientras que la proporción de energía generada con combustibles no fósiles en el consumo total de energía se ha incrementado gradualmente.
El primer ministro chino pidió hacer más esfuerzos para cumplir la promesa de que las emisiones totales de dióxido de carbono del país lleguen a su tope y que la intensidad del volumen de carbono baje considerablemente para el año 2030. Como miembro responsable de la comunidad internacional, China cumplirá su promesa, será resuelta en sus acciones y continuará dando nuevos pasos en el curso de la lucha contra el cambio climático. China está comprometida con el desarrollo verde, bajo en carbono y sostenible a través de la implementación del nuevo concepto para el desarrollo. Además, China cumplirá con sus obligaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, y alcanzará el objetivo de sus contribuciones previstas a nivel nacional. China también se adherirá a la construcción conjunta de la Franja y la Ruta Verde y agrupará más recursos para la cooperación internacional con el objetivo de abordar el cambio climático. Y hablando de las negociaciones sobre cómo afrontar el cambio climático que comenzó al principio de los años 90 del siglo pasado y hasta el día de hoy se ve que son todavía muy complicadas y muy duras. Entonces, a su juicio, ¿cuáles son las dificultades principales de estas negociaciones para hoy en día? Creo que para la parte china tenemos como una postura muy clara, es que todos los países tienen las responsabilidades comunes para proteger el medio ambiente, para afrontar el cambio climático, pero cada país tiene diferentes obligaciones respectivas en este aspecto. O sea, los países en vías de desarrollo piden a los países ricos que ofrezcan a estos países pobres sus tecnologías, asistencia de capital, recursos financieros, para que ellos puedan hacer frente a los cambios climáticos. Pero al mismo tiempo, los países en vías de desarrollo se oponen a los países ricos que reduzcan los espacios de desarrollo a estos países pobres con una causa como de tema del cambio climático. Creo que es un punto de negociación o un punto de discusión muy fuerte entre países ricos y pobres, porque cada país tiene sus propias posturas, propios intereses, pero cómo proteger sus propios intereses, pero al mismo tiempo proteger intereses de todo el planeta. Creo que es un balance para todos los países, pero cada país creo que ¿por qué como las negociaciones duran tantos años? No pueden alcanzar un acuerdo, aunque ya alcanzamos un acuerdo de París, pero veamos que Estados Unidos ya anunció que va a retirar este acuerdo. También creo que es un obstáculo, ¿no? Para el mundo que conjuntamente pueda afrontar el cambio climático. Los países desarrollados tienen que apostar por transformar ese modelo económico basado en industrias contaminantes hacia una transición energética más limpia, respetando los intereses de los países en desarrollo. Y los países en desarrollo tienen que comprometerse a no repetir esos errores del pasado, desarrollarse económicamente, por supuesto, pero siempre con las vistas a largo plazo, hacia una economía sostenible que proteja su biodiversidad, sus fuentes de recursos y también las comunidades indígenas de muchos países que también se ven amenazadas por este modelo extractivo de recursos, ¿no? Entonces yo creo que hay que exigir que haya mayor cooperación, que se trabaje juntos por el bien común, y esos son los retos para conseguir, como decíamos, mantener el aumento de la temperatura de la Tierra estable, por debajo de 2 grados, seguir construyendo ciudades de una forma sostenible, ciudades inteligentes y, en definitiva, trabajar todos juntos por el bien común. Sí, como bien han dicho ustedes, en 2017 el presidente de los Estados Unidos anunció que inició el proceso de retirada del Acuerdo de París. Entonces, ¿cuáles creen que son las razones de este cambio de actitud de los Estados Unidos y qué consecuencia pueden tener?
Este pacto fue firmado por la comunidad internacional en 2015 por casi 200 países con el propósito de combatir el cambio climático, limitando el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados. Es una esperanza de todo el mundo, pero desafortunadamente, la mayor economía del mundo, Estados Unidos, su presidente Trump, en 2017, en junio, anunció un proceso para retirarse de este acuerdo de París. Esto significa que en el año que viene, en 2020, Estados Unidos oficialmente va a retirarse de este acuerdo de París. Creo que es una pérdida muy importante para la causa de la protección del medio ambiente en todo el mundo. Porque sabemos que Estados Unidos es la mayor economía del mundo y también ellos cuentan con las tecnologías más avanzadas en estos temas, digamos, como la innovación de los sistemas de protección del medio ambiente, las nuevas tecnologías, de nuevas limpias energías. Creo que con la retirada de Estados Unidos, esto también va a afectar mucho la innovación o el desarrollo de estas tecnologías, porque en su país las industrias tradicionales, o sea, las que emiten más gases de efecto invernadero, ya tienen más posiciones favorables. Sí. Y las que invierten más en las nuevas tecnologías o en las nuevas energías ya tienen como más obstáculos. Entonces, como esto va a impedir que la inversión en las nuevas energías o nuevas tecnologías, si vamos a ver de un largo plazo, porque sin las nuevas tecnologías, el desarrollo o el combate al cambio climático va a durar más tiempo, o sea, va a como encontrarse más obstáculos. De esta forma, creo que aunque otros países conjuntamente se cooperan mucho para este desarrollo, como para combatir el cambio climático, para como reducir el aumento de la temperatura, pero si Estados Unidos no puede hacer sus propias contribuciones a este tema, creo que este proceso va como, digamos, no puede como tan rápidamente, ¿no? Sigue siendo como una pérdida. Sí, y también por otra parte, creo que Estados Unidos también es un productor o un consumidor muy importante de las, digamos, energías tradicionales, convencionales. Si ellos convierten o invierten más o sigue siendo mayor consumidor de estos recursos, entonces como otros países también va a invertir más para que Estados Unidos compre sus recursos. Esto es digamos, un círculo vicioso. Sí, sí. Yo personalmente me parece que es una pérdida muy importante o muy enorme para que todo el mundo pueda hacer más cosas, afrontar el cambio climático. Es una pena. Sí, desde luego lo más peligroso es ese ejemplo sí, aparentemente negativo sí. que está marcando, ¿no? Claro, Estados Unidos define los ajustes para luchar contra el cambio climático como una carga injusta hacia su economía, sus trabajadores, sus empresas, sus contribuyentes. Es una manera de verlo. Evidentemente, la economía de los Estados Unidos es muy dependiente de la industria del automóvil, de los combustibles fósiles, de la aviación, de la ganadería, la agricultura, el comercio marítimo. Todo eso son, digamos, industrias altamente contaminantes. Y Estados Unidos pues es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, en este sentido, claro, es de alguna forma entendible su postura, pero yo creo que siendo uno de los países más contaminantes de todo el mundo, la primera economía del mundo, en mi opinión es un acto de una cierta irresponsabilidad por las consecuencias que eso puede tener para el planeta y para ese ejemplo
negativo que puede asentar para muchos otros países. De todos modos, es una cuestión política también. La actual administración del gobierno de Estados Unidos critica algunas promesas y algunos acuerdos de la anterior administración y incluso vemos que en la sociedad de los Estados Unidos la opinión está muy dividida. Aunque el gobierno exprese estas opiniones, la sociedad civil, muchas empresas, muchas ONGs ponen la voz de alarma en el cambio climático también y instan al gobierno a tomar medidas de acuerdo a este problema. Entonces, bueno, quizás pueda haber esperanza para que en un futuro también recapaciten y vuelvan a afrontar este problema. Pero bueno, como vemos, se enfrentan los intereses de crecimiento económico tradicional para la nación y los intereses para el resto del planeta. Yo creo que lo más importante es que entiendan, tanto Estados Unidos como otros países que en principio se opongan a estos ajustes, porque también Brasil, por ejemplo, muy dependiente de la agricultura, de la ganadería, también ha expresado cierto escepticismo ante los ajustes del cambio climático. Entonces yo creo que estos países tienen que entender que a largo plazo el cambio de un modelo económico más sostenible y basado en energías más limpias puede traer beneficios para el planeta, evidentemente, pero también para los intereses económicos del propio país. Esperemos que sea así en el futuro. Sí, hemos hablado de las responsabilidades de los países para afrontar el problema del cambio climático. Sin embargo, creo que es también responsabilidad para todos nosotros. Entonces, a su juicio, ¿qué es lo que podemos hacer para proteger el medio ambiente? Para mí, como una persona, creo que personalmente yo prefiero como caminar o andar que tomar un taxi para ir a la oficina, como para con metros o con autobuses, con los transportes públicos. Creo que para mí es una forma de vida para proteger el medio ambiente, porque sabemos que en las ciudades grandes las emisiones de gases de efecto invernadero provienen principalmente de las emisiones de los autos. O sea, si todo el mundo ya tenga una conciencia de la protección del medio ambiente, ya sabe que si usamos más los transportes públicos, es mejor para la salud de nosotros mismos y también para la protección del medio ambiente ecológicamente de la ciudad o de la sociedad. Otra cosa es que ahora muchas ciudades grandes chinas ya han puesto en marcha una campaña de la clasificación de basuras. Esto también creo que es una medida muy importante porque las basuras o el tratamiento de las basuras ya se convierte en una cuestión social, porque tanta gente, como una población tan enorme como en China, cada día produce muchas basuras. ¿Cómo tratar de las basuras? Es una cuestión o un problema social, también ecológico. La clasificación de las basuras para las personas común y corriente como para nosotros, creo que es una medida que podemos tener una conciencia más elevada de proteger el medio ambiente para ahorrar los recursos naturales, también para impulsar el reciclaje de las basuras, porque estos también son recursos. No es un desperdicio de unos recursos naturales. Como decía el profesor Chang, en movilidad, utilizando transporte público, en cómo gestionamos nuestros desechos, y yo añadiría la forma en la que consumimos, por ejemplo, sustituir también los mercados por los supermercados, intentar producir menos embalajes, hacer un consumo responsable de cosas que realmente necesitamos. Y también incluso cultivar algunos de nuestros propios alimentos. Si tenemos acceso a un huerto urbano, en muchas ciudades se está creando pequeños huertos urbanos para que las comunidades de vecinos cultiven, que además es una actividad muy relajante y es una actividad de ocio más, ¿no? La forma en la que hacemos turismo también, respetando los ecosistemas que visitamos, haciendo un uso responsable de los aviones, que también son altamente contaminantes.